¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos con el estratega costarricense Danilo Morales. Ha ofrecido una importante, interesante exposición aquí en Edilcom, donde gracias, señor Morales, por acompañarnos hoy en Caretas, donde, entre otras, por supuesto, usted viene precedido en lo más reciente de su experiencia en el trabajo con el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Pero primero lo que me ha llamado la atención de la presentación es que usted como que ha volteado la tortilla, ha dicho, oigan, lo más poderoso en una campaña, y esto viene de toda la vida, es para empezar la desinformación. Es una suerte, uno ve como de arma de doble filo, se le puede sacar provecho a la desinformación, hay que combatirla de un lado, pero también hay que de alguna manera montarse a esa metodología de campaña que da la impresión. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Sí, tal vez lo más importante es ignorar el poder de la desinformación. ¿Qué quiere decir esto? Hablar mal de los rivales, hablar mal de la familia, hablar mal de los primos, hablar mal del compañero de trabajo. Eso es una fuerza que a la postre es la que está produciendo cambios, no ahora, sino, como vio en la presentación, a través de la historia humana. Pero ¿por qué es importante y más importante, diría yo todavía en ese momento? Estamos en la época donde el ser humano está más interconectado, con más acceso a la información, pero también es la época más peligrosa porque se ha determinado que del 70 al 80% de la información que leemos todos los días y que nos llega tienen un sesgo que de alguna forma u otra pretenden ya sea abonar hacia una causa o por el contrario atacar a otra causa. Entonces, así como estamos muy bien conectados, ya estamos muy desinformados. Y usted decía que una encuesta previa a la pandemia nos indicaba que a nivel global, en realidad, el 60% del electorado se engancha en esta suerte de dinámica entre bien y el mal. ¿Eso sigue funcionando entonces en el tenor de una campaña? Totalmente, o sea, yo les decía, un 3% de las personas aproximadamente vota por un programa de gobierno, un 12% más o menos vota por un partido político. El partido político cada vez es menos importante, solo sirve como un vehículo. Eso no pasa solo en el Perú. No, vea que aquí están en carrera los 30 candidatos que pueden haber por conseguir un partido con un vehículo, como dice usted, con el cual participar. Un porcentaje cercano al 25%, no recuerdo exactamente, vota por un buen candidato, pero el resto vota porque el candidato le cae mal, por temor, por odio o porque simple y sencillamente tiene intereses en otras cuestiones. Entonces, simple y sencillamente la forma de lograr que el candidato con que ellos no van pierda es no solo desinformando, sino reproduciendo la desinformación. En la experiencia de Bukele, usted ha señalado, más allá de los pros y los contras, es un personaje, por supuesto, popularísimo en su país, controversial, pero es lo que es un fenómeno político Bukele ahora mismo. Y usted decía, no solamente es un millennial, sino tiene un manejo muy fino de la comunicación interna, externa. Decía como cuando un país tuitea, incluso en japonés o en turco, o en donde él vaya a estar, se le considera pues una suerte de rockstar. Y ya se ha analizado mucho el perfil de publicista y manejo de comunicación que él tiene. La pregunta es, Bukele, detrás de todo esto tiene que haber una estrategia, no es sencillamente, digamos, el resultado final únicamente ligado al candidato o al político. ¿Bukele se deja aconsejar? Esa es una pregunta que me parece importante de absolver. Interesante, y tal vez lo más importante que te voy a decir, yo conocí al presidente Bukele por allá del año 2001, él tenía 18 años, ya tenía muy claro un norte. Iniciamos un trabajo sistemático para el 2011, en donde ya había un camino trazado hacia la presidencia, y a mí me contrataron, entre comillas, para serlo presidente. Hoy por hoy, el estratega de él es él mismo. Ya él maneja sus cosas, tiene su conocimiento y tiene su norte muy claro. Él es el que personalmente hace sus cosas, y uno pasa más a un médico
consejero, que si se siente mal o tal vez algo no le funciona, pues a mí, como soy de Costa Rica, me dice Machillo, venite para hablar una cuestión así, ¿qué te parece esto y lo otro? Pero él es su propio estratega. Ahora, para de remate ahí, una cosa era el Bukele candidato y otra cosa es el Bukele presidente, me imagino. Es decir, como acá mismo se hace la diferencia entre la comunicación política de campaña y la gubernamental, ¿dónde marcaría usted la diferencia entre el candidato y el presidente? Es diferente básicamente porque cuando vos estás en campaña, no es que sobran los dineros, pero las prioridades, encuestas, y tenés dinero para encuesta, que hay que hacer comerciales, que hay que tener pauta y todo eso se consigue. Al llegar al gobierno, los equipos desaparecen. Y entonces lo que quedan son feudos de cada ministerio y cada uno quiere hacer su comunicación por su lado, ¿verdad? Apuntado. Y entonces, no, con el presidente Bukele no es así. Él tiene una línea, él de esa línea la que se sigue, y es tremendamente exigente, no solo en la línea estratégica, sino en la línea de imagen. Él cuida hasta los últimos detalles y la gente lo agradece. Porque la imagen lo es todo en estas épocas. Danilo Morales, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Caretas desde el Edipo. Mucho gusto.